A veces las personas cometen errores, pero no sé si todos deberían sufrir la muerte por un error. Esta es solo una pequeña fracción de las vidas que se han perdido a causa del fentanilo, droga que ha llegado a desplazar incluso a la heroína y a la metanfetamina en algunos estados de Estados Unidos. Una de las cosas con el fentanilo es que afecta tanto a jóvenes como a adultos. Realmente no hay discriminación. Muchos de ellos ni siquiera sabían lo que estaban consumiendo, y eso es simplemente trágico. Tenemos una epidemia de opioides. Tenemos un problema de opioides en Estados Unidos. Desde China se traslada la materia prima de esta droga sintética, que cuando llega a México inicia el proceso para convertirse en fentanilo, para luego distribuirla a lugares como el medio oeste de Estados Unidos para ser repartida de forma local. A medida que la pastilla cruza la frontera, va incrementando su precio. Una pastilla hace un par de años, las M30, que tienen fentanilo dentro, en la frontera sur costaba menos de $1, pero al cruzar a Estados Unidos valía $5, y ahora que se transportó a través de la frontera, se ganó mucho más dinero. ¿Sabes? No estamos hablando de miles de pastillas, estamos hablando de millones de pastillas que cuando llegan a la ciudad de Kansas, porque toma un poco más de tiempo su traslado, esa pastilla, en lugar de valer $5, ahora tal vez valga $20 cada una. Y es esta la que está generando mayor preocupación. Si hablamos solo del estado de Missouri, los opioides provocaron el año pasado que 852 personas murieran. El problema es que estas drogas no se fabrican en una empresa farmacéutica, donde existen estándares de control de calidad. Se fabrican en un laboratorio, en un lugar remoto que no tiene control de calidad. Entonces, sabes que pones el fentanilo en este lote y puedes tener una pastilla que no tiene mucho, y luego tienes otras que tienen demasiado. Esas son las que están matando a la gente. Son algunas de las acciones a cargo de la Guardia Costera para contrarrestar el narcotráfico y desmantelar a organizaciones criminales transnacionales. Durante este año se han incautado más de 90 millones de dosis de droga potencialmente letales. Para tener una idea de cuánto representa, son suficientes para acabar con los pobladores de estos 3 estados, California, Texas y Nueva York juntos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Estamos preparados para cualquier misión que se nos pueda encomendar en el distrito sureste de la Guardia Costera, que incluye el rescate, la aplicación de la ley marítima, gestión de emergencias y respuesta a desastres. Estamos listos para todo. El jefe adjunto del Estado Mayor para Operación Centinela Vigilante en Miami, Florida, a cargo de la embarcación Robert Jared, sostiene que se requiere de una preparación física, mental y espiritual importante para lograr los objetivos. Parte de sus rutinas son entrenamientos matutinos y ejercicios en equipo. No hay mejor sensación que ser los primeros en llegar a una operación de búsqueda y rescate y ver la expresión de alivio en alguien que ha estado en el mar. Yo personalmente he rescatado a personas que llevaban más de 10 días en el mar sin comida ni agua, y ver la expresión en sus rostros al saber que regresarán a casa y volverán a ver a su familia. Esa es realmente la mejor sensación, la que hace que todo valga la pena. Parte de lo que ellos incautan llegan a los laboratorios de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Estas son algunas de las muestras que son sometidas a análisis. Solo en Miami, Florida, se procesan entre 8,000 y 9,000 casos al año. El 20% de estos son por fentanilo. Básicamente, este es un robot conectado al cromatógrafo de gases. La muestra se impulsa a través de diferentes tipos de gases que la inyectan y la hacen avanzar. Luego, la muestra se separa y pasa a un detector, que puede ser un detector de ionización, de llama o un detector de espectrometría de masas. Cada uno cumple funciones distintas.
El espectrómetro de masas es el que realmente identifica la sustancia y después el químico la descompone, la revisa, la analiza y finalmente determina cuál es la sustancia controlada o cuáles son los otros componentes. Por $5 o $25 se pueden comprar una pastilla de estas, dependiendo del lugar donde las vendan. Su presentación es cada vez más cambiante para abarcar nuevos mercados, a nuevas personas. Hace algunos años vieron el color de las M30, que han sido adulteradas con fentanilo. ¿Recuerdas qué colores eran? Multicolores. Entonces, ¿qué dulce es multicolor y aman los niños? Skittles. Si eres de Jalisco, nueva generación, ¿qué estás haciendo? Estás orientando tu marketing hacia un nuevo cliente, ¿verdad? Niños. Cuando se tienen muestras desconocidas, derivados del fentanilo que no se conocen y en pruebas que parecen fentanilo pero que pueden ligeramente ser diferentes, las someten a la resonancia magnética nuclear. Este instrumento sirve para descomponer la molécula hasta sus elementos y así podemos ver dónde se encuentran especialmente y luego hacer una evaluación de cuál es la composición química. La mayoría de los grandes laboratorios tienen uno de estos. Es un enorme imán y está blindado. Antes, si me acercaba tanto, todas mis tarjetas de crédito quedaban borradas. Aún así, si alguien tiene un marcapasos, debe tener cuidado. Sin embargo, al estar blindado, ya no tiene ese mismo efecto. Como pueden ver, el robot está retirando la muestra. Es muy similar a trabajar con un líquido, pero aquí todos los átomos de hidrógeno han sido reemplazados por deuterio, un isótopo más pesado del hidrógeno. Esto permite que nuestro instrumento detecte señales más limpias. Si de números hablamos, durante este año 34.5 millones de pastillas de fentanilo se dejaron de comercializar en Estados Unidos y 7.172 libras en polvo. 1.8 millones de pastillas de metanfetamina y 100.799 libras en polvo. Además, se incautaron 312.976 libras de cocaína. El consumo de estas sustancias continúa siendo la principal causa de muerte en personas entre los 18 y 44 años. El tráfico de personas está también fuertemente vinculado con el negocio de las drogas. Son a través de estas que muchas organizaciones criminales transnacionales logran controlar a sus víctimas y con el secuestro de sus documentos de inmigración o identificación. Los traficantes operan con el miedo y explotan las vulnerabilidades, cualquiera que ésta sea. Así es como retienen a sus víctimas, con constantes amenazas de regresarlos al país de origen, de ser llevados a la policía o a ser deportados. Gran parte de la trata de personas ingresa por la frontera de Estados Unidos y México. Muchos pagan a los coyotes para poder ingresar de forma ilegal a ese país, con la esperanza de poder lograr un futuro mejor, pero terminan convirtiéndose en sus víctimas. Después te dirán que tienes que pagar esta cantidad de dinero y tendrás que saldar tu deuda, y saldar esa deuda pronto se convierte en la peor parte de la trata de personas. Lo difícil de trabajar con casos de explotación laboral es que tenemos a todas las personas en un negocio sin determinar quién es la víctima y quién está trabajando legalmente. Parte del problema es también que las personas que están acá sin la documentación requerida no nos quieren decir cuál es su nombre verdadero, dónde viven, cuándo vinieron, ni de dónde son. Debido a la incidencia en esos casos, las autoridades han logrado identificar ciertas características de los tratantes, como el significado de algunos tatuajes, que si bien podría ser algo de moda, también puede tener un significado oculto. Pero, ¿quién usa corona? Los reyes. ¿Pero qué tienen los reyes? Poder, territorio. Muchas veces los traficantes o las víctimas de trata pueden tener un tatuaje de corona. Por ejemplo, las cosas que la gente pone en sus tatuajes a menudo dicen mucho. Si tienen un signo de dólar, ¿qué es importante para ellos? El dinero. ¿Qué pasa si es el rey? Si es el tatuaje de la corona. Digamos que tienes una mujer detenida que tiene el tatuaje de una corona en su cuello con el nombre de un hombre en él. La explotación laboral representa un 80% de los casos en Estados Unidos y la sexual un 20%. Muchas de las víctimas viven con la incertidumbre de si tendrán refugio o comida si no hacen lo que le piden.
Lo que vemos en el tráfico sexual es un entorno familiar violento. Cuando un niño experimenta algún tipo de trauma, generalmente son agresiones sexuales y violencia doméstica, y eso no es inusual en nuestras víctimas de tráfico laboral tampoco, ya sea que provengan de algún tipo de entorno familiar traumático o la situación actual sea una situación difícil o peligrosa, algo que les gustaría dejar donde están actualmente e ir a otro lugar. En estados como Miami también se tiene una alta operatividad de grupos criminales transnacionales que mediante el robo de identidad, fraude de visas y de pasaportes cometen los ilícitos. En algunos casos consiguen que personas tengan un documento legal, aunque el nombre y fecha de nacimiento no sean reales. Lo que estamos viendo son delitos en los que alguien dice nos parecemos, quiero viajar con tu pasaporte y tú estás bien con eso. Puede burlar algunos sistemas, pero a veces no. Esto se considera un fraude de pasaporte. Lo que percibimos, principalmente, es que personas se van a la red oscura, donde roban identidades para luego aplicar a un pasaporte con una declaración falsa, lo cual es un delito federal. Con El Salvador se mantienen trabajando para combatir a esas estructuras. También contamos con la Academia Internacional de Aplicación de la Ley en El Salvador, que es una instalación dirigida por el Departamento de Estado, donde llegan personas de diferentes países para capacitarse en temas como investigaciones, protección, delitos cibernéticos, etc. Estamos capacitando los policías y la gente que vienen a aprender cómo detectar las irregularidades, se puede decir. Y pues El Salvador es un gran amigo de nosotros en la región y queremos seguir esa coordinación. Es parte de poder trabajar juntos, ¿no? Cada uno tenemos nuestros esfuerzos y conocimientos de diferentes partes y aspectos de una investigación, y cuando podemos trabajar juntos ayuda para poder combatir este esfuerzo que nos está afectando a todos. El fraude más común que se tiene en las visas, que está vinculado al tráfico de personas, tiene mucho que ver con las H-2A y H-2B. La diferencia entre ambas es que una le permite a las personas trabajar en el sector agrícola y otra para trabajos como construcción, hotelería, entre otros, y cuyo objetivo es quedarse en el país de forma permanente. En otros casos son las personas que tienen visas de turista que inician con jornadas laborales. Hay mucho fraude en Miami. Puede ver alrededor de la oficina y darte cuenta que hay muchos casos importantes de personas que se hicieron pasar por diplomáticos o inversionistas con identidades falsas para atraer a personas de negocios a tratos comerciales que no eran verdaderos. Vemos algunos fraudes con visas de inversionistas, algunos con las que le llaman la e-visa. Si tú vienes a los Estados Unidos, tienes que mostrar la prueba de fondos, que vienes a hacer el bien, que tienes los fondos para hacerlo, pero hay fraude en ese programa. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. El 12 está en las redes sociales y también el 12 está con vos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. El 12 está con vos. Toda la ciudad despierta sin apuro y el café se mezcla con el murmullo. Pones la tele, abrís los ojos, el 12 está con vos. Cuando la calle habla con mirada seria, no te vendemos espumarillo, porque los datos pesan más que la histeria. El 2 está con vos. En la calle, en la tele, en la red, en el tren que todos ven. Si hay historias por contar, el 2 está con vos.
Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. En el estado de Kansas se tienen grandes oportunidades legales de trabajo por el amplio sector agrícola que se tiene, pero también hay personas que están de forma irregular. We do have a visa. It's called the H-2A visa. Tenemos una visa que se llama visa H-2A y es donde un empleador estadounidense puede ofrecer esta visa a un trabajador migrante y le permitirá al trabajador ser empleado en los Estados Unidos para fines agrícolas. Ahora bien, el problema es que esencialmente el trabajador está en el país con básicamente la voluntad del empleador y si ese empleador ha tenido varios propósitos pueden recaer sobre el trabajador. Entre las medidas de combate a las estructuras criminales se encuentran las inspecciones de entradas y salidas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Por ejemplo, en Miami, Florida, cada embarcación recibe una lista de individuos que son requeridos para una inspección más detallada, ya sea por razones agrícolas o temas migratorios. Si alguien es considerado de alto riesgo, entonces son los agentes los que llegan a traerlo a la nave, aunque ésta vaya en marcha. Una vez que los buques salen, tiene la lista y empiezan a procesar a los pasajeros. Lo que hacemos ahora con los que van en circuito cerrado, que son aquellos que salen de un puerto estadounidense y van a otro de este mismo país. Lo que hacemos es una inspección modificada, como la que hacen en los aeropuertos, a la que se le llama desembarque biométrico facial, que está dirigido a cualquier persona a la que el gobierno estadounidense le haya tomado una foto, ya sea para una visa, un pasaporte estadounidense, una tarjeta de residencia o algo similar. El CBP utiliza una serie de sistemas internos y colabora con nuestros socios gubernamentales para determinar si hay pasajeros que se consideran de alto riesgo con los que necesitamos intervenir o en los que pueden tener un riesgo menor, con los que solo necesitamos hablar sobre el propósito del viaje o algún otro tema. Pero sería a través de nuestro sistema interno de selección de objetivos y la colaboración con otras agencias gubernamentales. Pero también se implementan controles de inspección en equipajes y productos para evitar el ingreso de ilícitos, de alimentos que no tienen permiso sanitario, los que no son originales de las marcas y los que representan un riesgo de asfixia para los menores. Puede contener elementos que sean dañinos para los consumidores, lo cual es una parte importante de lo que hacemos. No solo se trata de cosas que se pueden contrarrestar, sino también de aquello que puede ser perjudicial para un niño, que tenga un riesgo potencial de asfixia o algo que se supone que puede ser resistente al fuego o algo parecido, que pueda agarrar fuego en uno de nuestros consumidores. Nosotros tenemos un equipo que trabaja en eso, que tiene conocimientos especializados. Más del 80% de la carga marítima que se traslada en contenedores y es importada a Estados Unidos es preseleccionada por la Iniciativa de Seguridad de Contenedores, o también conocido como CSI, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, un programa que inició después del atentado del 11 de septiembre de 2001, que busca identificar e inspeccionar potenciales riesgos de terrorismo. Los agentes caninos también son parte fundamental de la búsqueda, como en esta oficina de Miami, Florida.
Soy supervisor del equipo de control de contrabando en el puerto marítimo de Miami, también conocido como la Casa del Dolor. Muchos de ustedes se preguntan por qué se llama la Casa del Dolor, y es básicamente porque todos trabajamos muy duro, descargamos contenedores, cargamos contenedores y hacemos inspecciones. No tenemos ningún contratista trabajando con nosotros. El CSI está operando en diferentes puntos, como en los puertos de América del Norte, Europa, Medio Oriente, América Latina y Centroamérica, con los que mantienen coordinaciones. Nosotros tenemos oficiales que colaboran con gobiernos extranjeros en lo que se denomina Iniciativa de Seguridad de Contenedores, CSI. Trabajan con gobiernos extranjeros para recabar información e inteligencia que permitan avanzar con el objetivo. También tenemos el programa CityPack, que es una colaboración entre aduanas estadounidenses y entidades empresariales cuya cadena de suministro es un servicio seguro donde su fabricación hasta el envío garantiza que el transportista es fiable. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de empleados que trabajan en el extranjero, ya sea en nuestra iniciativa de seguridad de contenedores, con representantes de la institución y activos, otras ubicaciones en aeropuertos y diferentes puertos a nivel internacional. Tenemos una red de socios a nivel nacional e internacional con los que podemos coordinar información de posibles ilícitos que envían o de pasajeros que viajan a través de nuestra frontera. Las capacitaciones también son parte de los adiestramientos de los elementos de seguridad. En este centro de entrenamiento del sheriff de Miami-Dade, Florida, funciona también como una agencia certificadora para esta oficina, así como para las academias correccionales y de rehabilitación en ese condado. Son 70 los elementos asignados, entre ellos un mayor, un capitán y 15 sargentos. Tenemos 5 secciones diferentes en todo el centro de entrenamiento. La primera sección es la de entrenamiento de los alguaciles adjuntos. Ellos son los responsables del entrenamiento con armas de fuego, entrenamiento en tácticas defensivas, el entrenamiento táctico en gestión de incidentes críticos, en análisis de fuerzas y de la unidad de desarrollo. Los reclutas que están de forma presencial tienen que pasar por una carrera de obstáculos en un tiempo máximo de 7 minutos con 57 segundos, que es una prueba de requisitos si se quiere aplicar a puestos como ayudante del sheriff. Para los oficiales que quieran aprender disciplinas como el jiu-jitsu brasileño, también se tiene este espacio en el cual existe un avance en cintas. De hecho, nosotros tenemos a uno de nuestros oficiales en el departamento que es peleador de artes marciales mixtas. Ha competido en varias veces y ha ganado 2 o 3 competencias. Y es acá donde ellos entrenan. Lo llaman la colmena. Las capacitaciones también se imparten a otros países como Europa, Asia, Latinoamérica, entre otros. Si nos centramos en el Triángulo Norte, en Guatemala se capacitaron a 436 personas del 2014 al 2017 en temas como en armas y tácticas especiales, también conocido como SWAT, en respuesta a la violencia doméstica y patrulla en bicicleta, mientras que de Honduras han sido 95 elementos entre 2017 y 2019, que de igual forma han sido por SWAT y en el manejo de la escena del crimen. En el caso de El Salvador, durante el año pasado, acompañaron al equipo de SWAT para la ejecución de una orden de registro. El país de El Salvador nunca ha venido a entrenar. ¿Y han tenido solicitudes? Solamente vinieron 2 mandos del equipo de SWAT para ver las operaciones del equipo de nosotros. Los países reciben capacitaciones a través de una sección especial que tienen las embajadas norteamericanas, sobre todo las del hemisferio occidental, que se denomina Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Cada país tiene diferentes fondos asignados por el Congreso de Estados Unidos y en los últimos años se ha tenido un mayor acercamiento con México y Colombia debido a los fondos. Lo que sucede es que hay asesores policiales en esas oficinas. Ellos son quienes determinan qué tipo de capacitación desean recibir. Su objetivo es brindar apoyo a la Policía Nacional de Colombia o a la Fuerza Policial Nacional con la que estemos trabajando. Se comunican con nuestro enlace en Washington, D.C., en la oficina del INL. Esa oficina es la que decide con quién remitirá a los países. Por ejemplo, pueden contactarnos y decirnos:
pueden ofrecer esta capacitación para Colombia. Nosotros respondemos sí o no. Y así es que como comienzan las relaciones. Ofrecemos cursos de capacitación internacional y estos son algunos de los que impartimos. Investigación avanzada, técnicas avanzadas de investigación y vigilancia, ciclismo policial básico, prevención del delito y policía comunitaria, gestión e investigación de escenas del crimen, manejo de incidentes críticos, investigación y técnicas de vigilancia de casos de drogas. Para el combate de las organizaciones criminales transnacionales, el gobierno de Estados Unidos ha incluido un apartado de recompensas que son de hasta $10 millones para quienes ayuden a desestabilizar los mecanismos financieros de organizaciones como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua. Y para las víctimas de tratantes que colaboren con las autoridades, se les otorga un estatus legal. Una de las cosas importantes que creo que las víctimas deben saber y que tratamos de concientizar sobre ello, y nuestros socios federales también, es sobre la existencia de lo que se llama la visa T, que no es técnicamente una visa, pero es un estatus migratorio que creó el Congreso para las víctimas de tráfico de personas. Es un estatus legal dentro de Estados Unidos que se obtiene si ellos colaboran con las autoridades para detener a los traficantes. Esto les permitirá estar de forma legal en Estados Unidos, incluso si el ingreso fue de forma irregular. En el mundo, se estima que 27 millones de personas son explotadas laboralmente, en servicios y en el comercio sexual. La lucha para contrarrestar este flagelo es constante, también para erradicar el narcotráfico, que aunque ha disminuido en un 25% las víctimas fatales por el consumo de estupefacientes en Estados Unidos, continúan cobrando más vidas. Mientras en países como El Salvador se implementan estrategias para identificar, detener e incautar sustancias ilícitas, en lo que va de 2025 se ha impedido que 24.3 toneladas de droga lleguen a su destino final, entre estos Estados Unidos.